Floricanto presenta. Qué gran oportunidad nos brinda hoy nuestro buen Dios de seguir en contacto con Él. En este programa, Momentos de Paz, podremos tener contacto con Él a través de su palabra, reflexionar en Él y en otras muchas cosas que valen la pena. Y de esta manera haremos que este día sea un gran día de acuerdo al proyecto de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero, confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Cuando las cosas no van bien, cuando no sale lo planeado o lo esperado, cuando se llega a algún fracaso en la vida, surgen muchas reacciones en nosotros. Hay quienes se rebelan o insultan a los demás. Hay quienes culpan a otros de su situación. Algunos llegan a la desesperación o al pesimismo. Incluso hay quien llega hasta el suicidio. El Papa Francisco dice que el pesimismo es una grave tentación. Y efectivamente muchas veces caemos en el pesimismo cuando nuestros planes o proyectos han fallado. Y cuando alguien supera el fracaso, muestra la grandeza de su corazón y, en el caso del cristiano, la grandeza de su fe. Este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta una situación así, de Pedro y de los apóstoles, de los demás compañeros que andaban con él. Todos ellos eran pescadores, sabían muy bien las reglas y las normas de la pesca, a eso se dedicaban. Y toda la noche de esfuerzo y nada, lo que se llama verdaderamente un fracaso en el trabajo. Toda la esperanza que habían puesto, el esfuerzo, la dedicación, y no se había logrado nada. Por eso es muy importante meditar en este pasaje para ver cuando nosotros nos encontremos en esa situación y qué es lo que hay que hacer. Aquí se presentan 3 pasos muy importantes que debemos dar, así como los dieron ellos, y obtuvieron una gran pesca, bastante superior a las que acostumbraban tener y a lo que esperaban. Primero, Jesús les invita a ir mar adentro. Es decir, esto nos abre la puerta para ver que ante las cosas que no nos han salido bien, antes que insultar y que culpar a otros, hay que ir al fondo, examinar aquello. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha salido? Buscar las verdaderas causas que muy continuamente no se encuentran en la superficie
sino hasta el fondo. No he encontrado el cariño que esperaba, el amor que deseo vivir en mi corazón o que otra persona tenga hacia mí. Esta situación no se arregla. No me voy a quedar en las apariencias, voy a tratar de entrar hasta el fondo, hasta adentro, para descubrir verdaderamente las causas y poder entonces solucionarlas. Junto a esta primera forma que el Señor invita a vivir, ir hacia adentro, viene la segunda. Jesús les dice que lancen las redes. Lanzar de nuevo las redes significa redoblar esfuerzos. A veces quizá ya estábamos cerca de encontrar la solución a aquello que nosotros queríamos, a nuestro problema, pero nos faltó seguir insistiendo. La perseverancia, la tenacidad, la insistencia, el redoblar esfuerzos, en muchas ocasiones va a ser también algo muy importante para la solución del problema. Y finalmente, el tercer punto lo encontramos en la palabra que dice Pedro. Señor, ya lo hemos intentado toda la noche, pero en tu nombre lanzaré las redes. Es decir, nosotros tenemos que entrar junto con Cristo, permitirle a Cristo que esté con nosotros en aquella lucha, contigo, con tu estilo, con tu gracia, con tu fuerza. Con eso, Señor, lo voy a lograr. Porque aun cuando vayamos al fondo y redoblemos esfuerzos, a veces no podemos. Hace falta hablarle al que hace posible los imposibles, hablarle a Él con quien todo lo podemos lograr, y así podemos salir nosotros de nuestra situación. Confiando en el Señor que dice a Pedro y a ti y a mí, no temas, vamos a seguirlo y salir siempre a flote de todas las cosas que nosotros nos propongamos. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El primer ministro y el príncipe. Había en el oriente un príncipe muy rico, pero de un corazón muy duro. De hecho, se le conocía como un hombre avaro. Todos sus súbditos lo odiaban y al mismo tiempo le tenían miedo. Un día llamó a su primer ministro y le ordenó: hay que cobrar todos los impuestos. Pero el ministro le dice al príncipe: oye, señor, este año la gente ha perdido toda su cosecha y de hecho se muere de hambre. La gente no tiene con qué pagar tus impuestos. El príncipe le gritó: ¿qué crees, que estoy loco? Yo no voy a perdonar el pago de los impuestos. Yo necesito ese dinero. El príncipe preguntó: ¿y para qué necesitas el dinero? ¿Qué es lo que vas a hacer con él? El príncipe le responde: tú verás, como mi primer ministro, cuáles son las reparaciones más urgentes para mi palacio. Así que ve, cobra los impuestos y después usa ese dinero para reparar lo más urgente en mi palacio. El primer ministro inspeccionó todo el palacio y sí, de hecho se encontró con algunas paredes cuarteadas, con un problema algo leve por aquí, otro más por allá. Pero pensó: el problema más grave de este palacio es que la gente está en una crisis que necesita ser ayudada. Así que concluyó: la reparación más profunda está en el pueblo de este reino. Luego, este ministro partió para cobrar los impuestos. Fue recorriendo las ciudades y los poblados y el ministro pregonaba: este año el príncipe les perdona a ustedes todos los impuestos. Por supuesto que todo el pueblo, todos los hombres y aquellas familias que escuchaban dicha misericordia, saltaban de regocijo. El primer ministro regresa al palacio y el príncipe le pregunta: oye, ¿dónde está el dinero que has recabado de los impuestos? Y el ministro le contesta: príncipe, ya lo he gastado todo en la reparación más urgente de tu palacio.
Algo extrañado, le dice el príncipe, ¿y en qué? Y el ministro invita al príncipe y a toda su corte para que vayan a ver la reparación. ¿Cuál es la sorpresa del príncipe? Que lo hace salir de su palacio para que vaya y compruebe la reparación. Tenía años el príncipe de no salir de aquel palacio. Y, para sorpresa suya, era recibido en medio de los caminos, en medio de los pueblos, era recibido, rodeado por toda la gente, quien lo recibía con aplausos, con gritos, con júbilo, y le gritaban: «¡Viva nuestro príncipe! Dios le bendiga a él y a toda su familia». El príncipe estaba sorprendido y le pregunta al ministro: «Pero hombre, ¿qué has hecho? ¿Por qué tanto alboroto si esta gente me odia?». El ministro le explica: «Porque la reparación que he hecho, mi querido príncipe, ha sido verdaderamente la más urgente del palacio». Y el príncipe se le queda viendo algo sorprendido y le dice: «A ver, explícame más». «Sí, mi querido príncipe, me di cuenta que el daño más grave estaba en el corazón de la gente. Y era urgente, mi querido príncipe, recobrar la alegría que brota de la bondad. Así que, en el nombre suyo, he perdonado a todos los pueblos el pago de los impuestos». Y el príncipe se le queda viendo y: «¿Qué has hecho? ¿Qué?». Y mientras estaba tratando de descubrir qué era exactamente lo que le había dicho el príncipe, la gente seguía rodeando a este príncipe, queriéndolo tocar, queriéndole agradecer de una manera personal, y alborotados le daban bendiciones por su gran misericordia con su pueblo. No le quedó más al príncipe que ir cambiando su rostro, y después de ser un hombre avaro, después de ser un hombre odiado, se convirtió en el hombre más feliz porque su pueblo lo amaba. Mis hermanos, grande y maravilloso es nuestro Dios, que en medio de la crisis, en medio de las dificultades propias de la vida, Dios pone a personas buenas que intercedan por nosotros. De hecho, Dios nos ha regalado amigos que intervienen de una o de otra manera para que nosotros superemos el dolor, las tristezas, los problemas. Y por tal acción podemos reconocer que fue el mismo Dios quien estuvo y está cerca de nosotros, que nos ama de tal manera que pone en nuestro camino ángeles. Esta es una expresión que regularmente usamos cuando alguien interviene ante una dificultad que miramos a tope y podemos salir de ella de una manera asombrosa o milagrosa. Descubrimos que aquella persona que intervino fue un ángel de Dios. Aquella persona que intervino fue el mismo Dios que la puso ahí. Pues bueno, así le pasó al pueblo de esta historia, que después de la tristeza les brotó la alegría, porque su crisis fue superada gracias a la misericordia del príncipe en manos de un ministro que intercedió por el pueblo. Pues bien, qué importante es ver a los sacerdotes como hombres de Dios, que nos ayudan en el camino de la vida. Definitivamente ellos no son ángeles y ocupan de nuestra oración para que lleguen a ser sacerdotes santos y sabios. Y por su ministerio sacerdotal, ellos nos comunican la gracia de Dios en los sacramentos. Ellos nos absuelven de nuestros pecados en el nombre de Jesús, en el sacramento de la reconciliación. Ellos nos ofrecen en cada Santa Misa, en cada Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Qué bendición tan grande tenemos tú y yo al poder contar con este maravilloso regalo de los sacramentos y también de la persona, el ministerio sacerdotal, para nosotros toda la Iglesia? Así que, mis hermanos, oremos más por nuestros sacerdotes. Ora por los sacerdotes de tu parroquia y de manera muy especial, oremos por el seminario diocesano. Oremos por los jóvenes seminaristas que
siguen, que luchan, que están en el discernimiento para que con alegría sigan la vocación que Dios les ha regalado. Oremos más, pidiendo por nuestros sacerdotes y por el seminario diocesano. Para un tiempo difícil, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. Dice nuestro Señor Jesucristo, la verdad los hará libres. Repito la frase, la verdad los hará libres. En este tiempo de contingencia, corren tantas cosas falsas en los medios, tantas informaciones negativas en las redes, y cuando hacemos caso a todas estas cosas, como que nos sentimos atrapados, vamos perdiendo libertad. Hagamos caso a esto que nos dice nuestro Señor. Únicamente tomemos como verdad la información que se nos da a través de los medios oficiales, de los medios serios, porque de esta forma podremos ser verdaderamente libres para tomar las mejores decisiones, para hacer lo que verdaderamente hacemos. ¿Luchas tú por obtener la verdad o te crees de cualquier cosa que se dice? La verdad los hará libres. Para un tiempo difícil, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. Lo que hemos compartido en esta media hora habrá de servirnos durante la semana que estamos iniciando. Ojalá nos encontremos aquí mismo el próximo domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Flor y canto, Santa María.